Saludos y bendiciones, apreciados amigos y hermanos. Estamos estudiando una lección que expresa el dolor, la angustia, los sinsabores de la vida, pero más especialmente en la experiencia del pueblo de Israel junto a los ríos de Babilonia cuando fueron llevados cautivos. Antes de proseguir con nuestro estudio, nuestra reflexión de la palabra de Dios para esta oportunidad, por favor acompáñeme para pedir la bendición de Dios por su palabra. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque es el pan de vida. Ayúdanos a reflexionar y yo, Señor, oro en esta oportunidad por cada uno de mis oyentes. Cualquiera, Señor, que sea, Padre, la circunstancia que atraviesen, Padre, en esta hora te pedimos tu bendición. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis amigos y hermanos, comencemos diciendo algo interesante sobre la lección de nuestra escuela sabática, y es que la presencia del sufrimiento y del mal entre nosotros levanta preguntas desconcertantes en la mente de nosotros acerca del carácter de Dios. Muchas preguntas como estas: ¿por qué permitió Dios que existiera el pecado? ¿Por qué permite Dios que el pecado y el sufrimiento sigan adelante, que continúen en este mundo a pesar de los estragos que se han hecho? ¿Han fallado las promesas de Dios en su palabra? Y mis amigos y hermanos, en esta última pregunta vamos a reflexionar en este momento. Las Escrituras son una simple obra maestra de literatura que no tienen poder, o han fracasado las promesas allí escritas. ¿Quién es ese Dios que probablemente en algún momento lo sentimos tan lejos y que no soluciona nuestras dificultades? Bueno, lamentablemente, mis amigos y hermanos, esta serie de preguntas son demasiado comunes en nuestra actualidad. Vivimos en un mundo donde la solución a las circunstancias se requieren de manera rápida. Es un mundo que se ha enfocado en las soluciones de todas las dificultades que se suscitan. Para todo hay una herramienta, para todo hay algo que lleve a la solución al problema. Y así esperamos que fuera con Dios. Sin embargo, Dios tiene un propósito, y hoy vamos a responder a la pregunta: ¿ha fallado para siempre la promesa de Dios? El Salmo 77 es el salmo para analizar el día de hoy, y encontramos en la palabra de Dios una súplica de ayuda de Dios en los momentos de lamento y de recuerdos dolorosos del pasado. Todo el ser del salmista se dirige con luto a Dios. Se niega a dejarse consolar por cualquier alivio que no provenga de Dios, porque sabe que es perecedero. No obstante, recordar a Dios parece intensificar su angustia. El Salmo 77, versículo 3 dice: me acordaba de Dios y gemía. La palabra griega jamá, que significa gemir, a menudo representa el rugido de las aguas embravecidas, de acuerdo a Salmo 46, versículo 3. Del mismo modo, todo el ser del salmista se encuentra en un estado de intensa inquietud. La pregunta que nos ocupa para la reflexión de hoy es: ¿cómo puede el recuerdo de Dios producir sentimientos tan fuertes y de angustia en la vida de alguien? Una serie de preguntas inquietantes delatan la angustia del salmista. Salmo 77, 7 al 9. ¿Ha cambiado Dios? ¿Es posible que Dios traicione su pacto y que se olvide de las promesas que en algún momento hizo? El marcado contraste muchas veces que se da en los salmos entre el acto salvífico de Dios y lo que todavía no se ha alcanzado es realmente una aparente ausencia en el presente. Hace que el salmista se sienta entonces abandonado por Dios. Y no solamente el salmista, usted y yo.
Muchas veces podemos sentirnos abandonados por Dios, pero déjeme decir una cosa, Dios no nos ha abandonado, no, para nada. Dios está en el mismo lugar en el cual sufrimos, en el cual lloramos, y no es Él nuestro pecado, nuestra lejanía de Dios es nuestra. Nosotros la producimos, somos nosotros, es el ser humano que se ha alejado de la presencia de Dios. Y mis amigos y hermanos, nosotros no podemos hacer nada. Nosotros se nos recuerda en nuestros pasajes, en otros pasajes bíblicos, cuyo insomnio fue utilizado providencialmente para los propósitos de Dios. La larga noche de insomnio que vivió, por ejemplo, Jacob, no durmió. Daniel capítulo 2, versículo 1 al 3. Esta larga noche de insomnio hace que el salmista considere los pasados actos de liberación de Dios, pero con una nueva determinación. La seguridad que el salmista recibe de Dios no consiste en explicaciones. Consiste en una confirmación de la fidelidad de Dios a sus hijos y la confianza en Dios, tal como lo hizo Job. ¿Te acuerdas de la historia de Job? Nosotros encontramos en la historia y se anima al salmista a esperar en el Señor con fe, con confianza, sabiendo que el mismo Dios que realizó los milagros en el pasado es el mismo que existe hoy día y que también puede hacer un milagro para cada uno de nosotros. El salmista también se da cuenta de que no se vieron tus huellas, dice en el Salmo 77, 19, reconociendo la guía de Dios, incluso en situaciones en las que su presencia no es obvia ante los ojos humanos. Definitivamente puede ser. El salmista reconoce que Dios se revela y se oculta simultáneamente, y por eso ofrece alabanzas a las sendas misteriosas y soberanas del Señor. ¿Quién podrá, por mucho que se esfuerce, conocer la huella de su paso? No. Pensemos por algunos momentos pasados en nuestra vida cómo el Señor actuó. ¿Se recuerda usted el momento difícil en el cual se vio la mano poderosa de Dios? Entonces, ¿por qué desconfiar hoy día? ¿Por qué desconfiar? Una escritora muy famosa escribió: no tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos cómo Dios nos ha guiado en el pasado. No tenemos por qué temer, mis amigos y hermanos. En las manos del Dios Todopoderoso estamos siempre y cuando hayamos colocado nuestra vida en las manos del Señor. ¿Cómo podemos afrontar esta verdad que se nos presenta ahora de un Dios que probablemente en algún momento sentimos que ha fallado, que no está cumpliendo sus promesas? Mis amigos y hermanos, quisiera leer para ustedes ahora las palabras de hermana Elena de White. El ánimo del salmista, dice ella, pasó por muchos cambios. Así pasan los nuestros también. A veces, cuando se percataba de la voluntad de los caminos de Dios, sentía gran euforia. Después, cuando captaba una imagen del reverso de la misericordia y del inmutable amor de Dios, todo parecía envuelto en una nube de oscuridad. Pero a través de la oscuridad obtenía una visión de los atributos de Dios que le daban confianza y fortalecían su fe. Pero cuando meditaba en las dificultades y en los peligros de la vida, le parecía tan difícil sobrellevarlos, que se sentía abandonado por Dios debido a sus pecados. Veía su pecado de una manera tan clara y tan aborrecible que exclamó: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? Y mientras oraba y lloraba, obtuvo una visión más clara del carácter y de los atributos de Dios. Entonces su fe se aferró a Dios,
se animó y se fortaleció, aunque reconocía como misteriosos los caminos de Dios. Sabían que eran misericordiosos y buenos, pues ese fue el carácter divino, tal como se lo reveló a Moisés. Cuando David hizo suya las promesas de Dios, y esta es la clave, mis amigos y hermanos, hacer nuestras las promesas de Dios. Esos privilegios, decidió dejar de ser apresurado en sus juicios y no desanimarse ni abatirse ni volverse inútil en su desesperación. Su alma se reanimó cuando contempló el carácter de Dios, el cual se manifiesta en sus enseñanzas, su paciencia, su excelsa grandeza y las maravillas de sus obras. No se debe dar una aplicación restringida. Dios derrama sus bendiciones a lo largo del camino, mis amigos y hermanos. Si en algún momento le toca a usted y a mí atravesar un valle de oscuridad, por favor, aferrémonos a las promesas de Dios. Quiero hacerle una cordial invitación para que busque aferrarse plenamente a las promesas de Dios. El hecho de que Dios no conteste una oración, una petición como nosotros deseamos, no significa que el Señor no escuchó. Significa que se hizo la voluntad de Dios y no la nuestra. Mientras pasamos el valle de la oscuridad, hay un libro que estuve leyendo que se titula Bendecidos en la oscuridad. Muchas veces tenemos que pasar por la negra noche de oscuridad para poder saber y apreciar lo que significa la luz de un nuevo día. Mientras reflexionamos y pensamos en la lección de escuela sabática de hoy, quiero pedirle, mis hermanos y amigos, oremos para que las promesas de Dios en nuestra vida sean una realidad y la voluntad del Señor se haga, y que nuestra experiencia cristiana pueda ser integral, no descontextualizada de la realidad, porque Dios no ha prometido que no iban a haber tribulaciones y pruebas. Dios ha prometido en medio de la tormenta estar con nosotros. Por favor, acompáñenme en oración. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Queremos sentirnos como el salmista, quizás en algún momento con desánimo, con los cambios, algunas veces arriba, otras veces abajo o muy debajo. Padre, en esta hora oro por cada uno de mis oyentes. Oro con ellos y por ellos, Señor. Conoce nuestros cambios. Ten paciencia con nosotros y ten misericordia. Gracias por bendecirnos en el nombre de Jesús. Amén y amén.